Buenas noches desde España. Quería agradecer a la red de profesionales en seguridad, Red Capítulo México, por haber tenido a bien contar con mi grano de arena en poder disertar en la presente y también poder compartir con los demás profesionales todos los conocimientos en este primer congreso internacional. Así es que agradecer nuevamente a la red de profesionales en seguridad. Muchas gracias. Bien, esta disertación versa sobre la aplicación del nuevo neologismo científico en la criminalística, en la cual he denominado la documentonomología, que no podemos confundir, o alguno podrá confundir, la documentoscopia o documentología, como lo dicen en Iberoamérica. Bien, pues no, se llama la documentonomología y lo explicaremos de qué va a consistir esta ciencia. Bien, bueno, para entender y a modo de preámbulo, como ha dicho el compañero, yo soy su inspector de la Policía Local de San Pedro del Pinatar y trabajo en un municipio de la región de Murcia que está en el sureste de España y es costero, da al mar Mediterráneo. Este es el municipio, aquí arriba. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que existe mucha confluencia de gente, mucho turismo, mucho extranjero, por ser una zona muy turística. Esto, claro, me ha llevado a especializarme en el tema de la falsedad documental porque había muchísimos documentos que jamás lo había visto. Hay que tener en cuenta que en el mundo existen unos 54.000 documentos si atendemos a las diferentes tipologías, por ejemplo, documentos de viaje en cuanto a cartas de identidad, pasaporte, permisos de residencia, además de los años de expedición de cada uno. También en cuanto a tráfico, el permiso de conducción, permisos de circulación, incluso tarjetas de minusválidos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto me llevó a formarme en esta materia que tanto me apasiona, como es la documentoscopia, y vi que la documentoscopia, en todos estos años, vi que adolecía de una funcionalidad y, por tanto, denominé esta nueva ciencia, que de forma etimológica lo explicaré de dónde viene, denominé la documentonomología para estudiar el documento desde un plano jurídico. Bien, seguimos. Aquí, bueno, he puesto alguna foto de alguna intervención en la cual tuve oportunidad de estar en la detención de una persona lituana que tenía una orden internacional de arresto, un pasaporte, gracias a esta nueva modalidad. Y como ya digo, esta nueva modalidad espero que progresivamente puedan o aprendan los peritos judiciales a la hora de hacer un informe pericial, poder nombrar esta ciencia en el informe a su señoría para que entienda de qué forma o cuáles son los indicios y de dónde vienen esos indicios de falsedad en el cual hemos detectado un documento falso. Bien, el que esté muy interesado en el tema, de forma gratuita, puede descargarse un artículo científico que tuve la ocasión de publicar, o me publicaron en Archivos de Criminología, Seguridad Privada y Criminalística en México, y se lo pueden descargar para obtener mucha más información o información mucho más amplia de lo que hoy vamos a hablar aquí. Y sobre todo os voy a poner supuestos prácticos reales para que entiendan esta nueva ciencia de la criminalística. Entonces, para entender esta nueva ciencia de la criminalística, tenemos que desgranar, porque claro, esta nueva desgranar lo que es la documentoscopia, porque la documentonomología, que es la ciencia a la cual vamos a tratar hoy, está dentro de la rama de la documentoscopia. Pues para entenderla de una forma etimológica,
Vamos a definir qué es, en primera instancia, la documentoscopia. La documentoscopia, bueno, de forma unánime, los tratadistas o la comunidad científica o doctrina científica, bien, lo ha definido como aquella disciplina auxiliar de la criminalística consistente en la investigación del propio documento con el examen de medidas de seguridad, ¿vale? ¿En aras de qué? De discernir si el documento es falso o no. Es decir, que la documentoscopia lo que intenta es verificar las medidas de seguridad que tienen, incluso tintas, etcétera, etcétera, para saber si el documento es dubitado o indubitado. Bien, pues documentoscopia viene de documento, del latín documentum, que significa diploma o escrito, y la otra locución es copia, que viene del griego scopien, que significa inspeccionar, examinar el documento. Bien, entonces la documentoscopia lo que trata es de detectar la falsedad documental y los tratadistas lo han disertado o lo han clasificado en 3 niveles a la hora de inspeccionar un documento. El primer nivel es el más sencillo, lo utilizan todos los profesionales y cualquier ciudadano a pie, porque el primer nivel, bueno, podemos definirlo como la identificación visual y táctil de las medidas de seguridad. Como ya digo, existen muchísimos documentos en todo el mundo, alrededor de 54.000, y todos los documentos, sobre todo los documentos de nueva expedición, tienen muchísimas medidas de seguridad y muchísimas medidas de seguridad que se pueden verificar en este primer nivel, es decir, un nivel en el cual no hace falta la disposición de cualquier instrumento no sofisticado o sofisticado. ¿A qué me refiero? Pues, por ejemplo, a estas medidas de seguridad. La tinta ópticamente variable, si inclinamos el documento, actualmente casi todos los documentos ya tienen tinta ópticamente variable, inclinamos el documento y pues cambia de color. El kinegrama, que normalmente viene entre la fotografía y el documento para evitar una manipulación de la misma, de la fotografía, es una imagen tridimensional que si giramos o inclinamos el documento con la inclinación de luz se podrán observar distintas figuras. Bien, este es el kinegrama, por ejemplo, y el dispositivo óptico variable. Bien, inclinando el documento. Bueno, esto es un ejemplo de algunas de las medidas de seguridad que estudia la documentoscopia desde el primer nivel, que como ya digo, no es necesario ningún dispositivo. El segundo nivel, sí hace falta un dispositivo no sofisticado, en el cual aquí tenemos un dispositivo ópticamente, un dispositivo de seguridad, el cual yo también lo utilizo, que tiene luz oblicua, luz rasante, luz ultravioleta, etcétera, etcétera. La lupa, con aumentos de 6, 8 o 10, la lámpara Watt o lupa ultravioleta, y también incluso pues cualquier teléfono móvil o cámara de teléfono. Yo utilizo también un cuenta hilos, a esto le llamamos cuenta hilos, que es muy barato y lo utilizo para ponerlo en el móvil, ¿vale? Porque aumenta la imagen digital. Bien, y el tercer nivel, en el cual no voy a entrar, son aparatos muy sofisticados que están dentro del laboratorio, pero a pie de calle en principio no interesa. ¿De acuerdo? Bien, entonces, una vez desgranado lo que es la documentoscopia, vamos a definir lo que viene a decir esta nueva ciencia de la criminalística auxiliar de la documentoscopia llamada documentonomología. ¿De dónde viene documentonología? ¿Cuáles son sus raíces? Sus raíces vienen de documento, como hemos dicho antes, es el prefijo latín, documentum, luego nomo, documento nomo,
qué significa ley, viene también del latín que significa ley, y por último, logía, que el significado, el prefijo, es el estudio. Al final unimos todos los prefijos y nos sale el siguiente significado, el estudio de la ley del documento. Efectivamente, a sabiendas de la regulación de la regulación de la legislación o de la ley que regula el propio documento, con el primer nivel, es decir, la observación del documento, es posible y es factible detectar un indicio de falsedad documental. Y lo vamos a ver con ejemplos como ya he dicho. Aquí tenemos a un compañero, el cual, como ven, en el nivel 1, sin ningún dispositivo, nada más que fijándose en los datos variables, es factible que pueda darse cuenta de alguna irregularidad. Todo, como ya digo, refrendado en una ley, en la ley del país, del propio documento y del propio país que regula ese documento en cuestión. Bien, ¿cómo definimos la documentología? Pues la podemos definir como aquella disciplina de la criminalística, como hemos dicho anteriormente, que está incardinada en la rama de la documentoscopia y es capaz de detectar una falsedad documental o también de otro delito, como veremos posteriormente, desde el punto de vista latamente, como hemos dicho, normativo o técnico, para solucionar los defectos lógicos y lagunas y aspectos tautológicos aportados por la propia documentoscopia. Y ahora vamos a ir a la clasificación. Antes de empezar con los supuestos prácticos, para que tengan mucho más claro de qué trata esta nueva ciencia, vamos a iniciar una clasificación de la documentonomología. Aquí, como pueden ver en esta página biográfica de este pasaporte, existe lo que se llama de forma internacional la lectura mecanizada, ¿vale? Que son unos dígitos, unos caracteres, una serie de caracteres que está todo regulado por la legislación, la ley de aviación internacional y que codifica todos los datos que vienen en la parte visual de la foto. Muy bien. Pues la clasificación la hemos dividido en dos partes, una principal y otra residual. La principal es capaz de detectar un delito de falsedad y, en segunda categoría, un delito de otra naturaleza, como veremos un ejemplo, como un delito contra la seguridad vial. Bien, y de forma residual, la pericia jurídica documental está clasificada en la detección de infracciones administrativas. Es decir, con esta técnica de la documentonomología incluso podemos detectar infracciones administrativas, con esa lectura del documento. Bien, ahora vamos a ver lo que es capaz de hacer. Cuando aplicamos la documentonología, es capaz de detectar documentos robados en blanco. Alguno dirá, bueno, ¿y qué es un documento robado en blanco? Un documento robado en blanco es un documento que no ha sido todavía legalmente expedido, pero sí que lo tiene el organismo para cumplimentarlo. Alguna afiliación, la afiliación que le corresponda, para expedirle ese documento a la persona que así lo haya solicitado. De tal manera que el documento, como pueden ver, el organismo que lo fabrica, tienen todas y cada una de las medidas de seguridad del propio documento. En este caso es un visado alemán y, como pueden ver, pues fíjense, aquí debería de ir la foto, la cumplimentación del nombre, apellidos, etcétera, que no lo tiene. Y aquí vemos cómo guarda esa medida de seguridad intrínseca del propio documento original, la fibrilla luminiscente, microescritura. También podemos observar la calcografía. Y aquí abajo podemos observar un documento, espécimen, donde vienen este documento, este visado alemán ya cumplimentado. ¿De acuerdo?
¿Por qué es muy difícil detectar una falsedad? Obviamente porque el documento lleva consigo todas las medidas de seguridad intrínsecas. En este caso el visado, las medidas, bueno, que más se pueden, o sea, más típicas son las que he dicho, ya no me quiero meter en el fondo de seguridad, en las tintas, el tipo de impresión, etcétera. Por eso, para un profesional en documentoscopia, bueno, a pie de calle, nivel 1 o nivel 2, es muy complicado detectar la falsedad. Pero sí que la documentonomología sí nos da esas herramientas para poder discernir si el documento tiene algún indicio de falsedad. Bien, que es capaz también de, que es muy interesante también, de estudiar o de aplicar la documentonomología, pues detectar la falsedad, como ven aquí, de una fotocopia. Una fotocopia. ¿Qué sucede en una fotocopia? Una fotocopia que bien sea, bueno, sabemos que es una reproducción del documento bien original, y luego ha sido manipulada la fotocopia, o bien de un documento que no es original, que ya es falsificado. Bien, se da mucho por esta zona del Levante, de España, sujetos que utilizan para identificarse o para aportar el permiso de conducción en un control, etcétera, presentar fotocopias, alegando que no quiere que se lo roben, etcétera, etcétera. Bien, el delincuente, ¿por qué presenta fotocopia, sabiendo que es falsa esa fotocopia? Pues porque es muy poco probable o muy difícil, obviamente, que en una fotocopia, al no tener integradas las medidas de seguridad, es imposible o muy difícil detectar que esa fotocopia está alterada, modificada o incluso es una reproducción de un documento falso. Es muy difícil y, bueno, y los compañeros eh, que estén acostumbrados a la detección de la aplicación de la documentoscopia saben de lo que hablo. Entonces, aquí he hecho una comparativa de este documento, un permiso de conducción real, con un permiso de conducción original, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos aquí en el original? Pues vemos que tiene el kinegrama, como hemos dicho, que cuando se inclina el documento, pues es una imagen tridimensional, que se van viendo figuras. Aquí vemos en el apartado 1 y 2, es la impresión láser en relieve, que incluso con el dedo se puede percibir, que viene aquí. Incluso el dispositivo ópticamente variable láser, que también con la inclinación del documento podemos verificar esta medida de seguridad. ¿Bien? Son medidas de seguridad que incorpora este permiso de conducción de Inglaterra. ¿Y qué sucede en este permiso de conducción? Porque es una fotocopia. Es muy difícil conocer si es falso o no es falso. Y en España tenemos un problema porque un documento, o sea, una fotocopia, una reproducción de un documento, si al final se puede constatar o se puede verificar que está falsificado, no comete en un principio, bueno, existe una línea jurisprudencial que sí establece que es delito de falsedad, y otro que no. Otra línea de la doctrina jurisprudencial que dice que no, porque establece que al ser una reproducción de un documento, no es un documento oficial o público, sino un documento privado. Y si es un documento privado, se necesita ánimo de lucro para que sea considerado falsedad documental. No obstante, aquí en este supuesto, que es un supuesto real, en esta foto que ustedes van a ver ahora con mucho más detenimiento, sí que es importante esta nueva ciencia de la documentonomología, porque yo, a sabiendas de la legislación que regula en Inglaterra este permiso de conducción y sabiendo la cumplimentación cómo debe de ir, pues seré capaz de discernir si el documento tiene algún indicio o no de falsedad. Y lo vamos a explicar detenidamente. Bien, fíjese, un permiso de conducción original.
Nos vamos para que entiendan que el documento anterior es falso, que ahora lo vamos a explicar bien, vamos a atender a la explicación de este permiso de conducción, concretamente del apartado 5. Bien, del apartado 5 os voy a explicar lo que dice la legislación inglesa, cómo se cumplimenta, ahí está todo legislado en Inglaterra. Aquí hay una serie de caracteres que nos vamos a fijar en los 11 primeros. Bien, los 11 primeros. Dice la legislación que los 5 primeros caracteres serán todos letras y vendrán del nombre. En este caso se llama Morgan y como son 5, 1, 2, 3, 4, 5. Morgan, ¿de acuerdo? Alguno me dirá, bueno, y si se llama, tiene un nombre menos de 5 caracteres, pues se rellena hasta el quinto con un 9, ¿vale? Con 9. Si se llama Su, por ejemplo, que es chino, SU, pues sería XU y 39, ¿vale? Bien, pues ya sabemos que los primeros 5 caracteres van con el nombre. Correcto, esto es correcto. Bien, y ahora vamos a ver los siguientes caracteres, que hasta el carácter número 11. Son todos numéricos. ¿Y qué dice la legislación? Dice la legislación que entre el primero y el último, bueno, todos los 6 que ven aquí es de la fecha de nacimiento, pero viene de una forma alterada. El primero y el último es el año de nacimiento, 76, 7, 6. Correcto. Luego, el 11 es el día, ¿de acuerdo? Que viene aquí, o aquí también lo pueden ver. Y el 53 es el mes. 5,3, aquí es 0,3. ¿Por qué hay un 5? Porque al ser mujer se le suman 5. Al ser hombre no se le suman 5, pero la legislación inglesa lo ha querido establecer así. Bien, y luego estos números son números de control, números dígitos de control asociados al permiso de conducción, que no voy a entrar. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos el supuesto práctico. Esta es la legislación que lo regula y que establece todo lo que hemos hablado anteriormente. Y este es el permiso de conducción, la fotocopia, y aquí tenemos un permiso original de una persona masculina. Vamos a repasarlo otra vez. El apartado 5, que hemos dicho, los primeros 5 dígitos son del nombre. Capós, los primeros dígitos del nombre, ¿bien? Hasta ahí correcto. Y luego hemos dicho que es la fecha de nacimiento, que es, nació en 1964, primera 6 y luego 4, correcto. Luego viene el día, por aquí, 18, y el 07, 07. De acuerdo. Bien, pues ahora vamos a analizar este permiso de conducción real, en el cual tuve yo la oportunidad de verificarlo en un control. ¿Y en qué me fijé? En la legislación inglesa del apartado 5. Aquí está, como he señalado, ¿cómo se llama esta persona? Laudat. Vamos a verificarlo. 1, 2, 3, 4, 5. Coincide. Y ahora vamos a ver la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento nació en 1967. Veo que el primer dígito es un 6 y el último un 7. Hasta ahí, de acuerdo. Y ahora vamos a ver, debería ser el día y este es el mes. Día y mes, no coincide, ¿vale? Pues no coincide, efectivamente, desde Inglaterra me confirmaron que el documento es falso. Estaba alterado y es falso. Fíjese, con esta legislación sin ningún tipo de aparato, se pudo detectar en una fotocopia falsedad y la persona pudo ser detenida por un delito contra la seguridad vial y también por un delito de falsedad documental. Vamos a poner otro ejemplo de una placa de matrícula alemana. La documentología es capaz también de detectar falsedad en una placa de matrícula, por ejemplo, sin necesidad de aplicar ningún dispositivo. Pero para ello tenemos que explicar cuáles son los elementos, etcétera, de la placa de matrícula, por ejemplo, alemana, que es un supuesto real que vamos a poner. Bien, placa de matrícula ordinaria alemana. Está compuesta por la eurobanda, luego tiene de 1 a 3 letras, que es el acrónimo de la ciudad, FR en este caso. Luego vienen 2 letras, de 1 a 2 letras, son aleatorias, y termina
de 1 a 4 números en la última parte de la placa de matrícula. Me está diciendo la legislación alemana que la placa de matrícula siempre termina en número, la placa de matrícula ordinaria, ¿de acuerdo? Y no superará los 8 caracteres. Bien, seguimos analizando. Placa de matrícula alemana, como hemos visto aquí, es ordinaria. ¿Qué placas alemanas son las que terminan en letra? Pues, por ejemplo, la placa de exportación termina en letra. Aquí vemos la fecha de caducidad. Aquí, en este caso, pues finalizaría esta placa, estaría en vigor, finalizaría luego la caducidad, sería hasta el 21 del 9 del 2000 y no tiene eurobanda. Y placas ordinarias que terminan en letra, únicamente tenemos la matrícula de autos clásicos de más de 25 años que termina en H, o vehículos eléctricos que terminarían en E. Bien, pues a sabiendas de que una vez leída la legislación, vamos a poner el supuesto práctico. Esto sería una placa de exportación, como hemos dicho antes. Termina en letra, no tiene eurobanda y tiene aquí la franja de caducidad. El permiso de circulación es interesante porque es igual el mismo que un vehículo con placas ordinarias. Lo único que cambia es que la fecha de caducidad se viene impresa en el anverso aquí, ¿de acuerdo? Por eso utilizan muchos falsificadores este tipo de placas modificadas porque se le ha caducado, y claro, cuando el policía o guardia civil inspecciona el documento, si, claro, como hay tantos documentos, si no se tiene mucho conocimiento del mismo, al ser un permiso de circulación igual que el ordinario y la placa, si está modificada, pues pasaría desapercibido y induciría error al policía, como vamos a ver ahora en el ejemplo. Esta es la placa de cuestión. Es un supuesto práctico, real, que tuve la oportunidad de intervenir. Aquí la placa está obviamente quitada, pero este es el vehículo que yo veo circular en un control y veo, bueno, le voy a darle un momento, voy a darle aquí para atrás, veo que termina en letra, no termina, o sea, termina en letra, hemos dicho que H sería histórico y E eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, no me cuadra. Si es ordinaria, según la legislación alemana, no puede acabar en esta letra. Algo raro pasa. Me está diciendo que pudiera ser de exportación, pero es que la de exportación no debe llevar eurobanda y debería de llevar, ¿qué? Pues aquí la fecha de caducidad. Bien, pues en este supuesto ahora mismo vamos mal, ¿no? Vamos mal. ¿Gracias a qué? A la documentonomología, gracias a sabiendas de la legislación alemana sobre placas de matrícula. Entonces, aquí vemos la placa nuestra, es esta, ¿y cómo debería de ser? Me está diciendo que es una placa de exportación. Lo ha convertido en una placa ordinaria. ¿Por qué? Porque le habrá caducado. No tenía la fecha de caducidad, pero le habría caducado. Y ha querido modificarla y convertirla en ordinaria. ¿De acuerdo? Fíjense aquí cómo le ha puesto cinta americana. Una vez que puede desmontar la placa de matrícula, ¿ven? Esta eurobanda era de otra placa, era original. Lo habían puesto aquí en la placa modificada. Bien. Entonces, esta es la fecha de caducidad que lo han roto con algo metálico y ven aquí los surcos como son irregularidades, como ha habido algún tipo de modificación. Entonces, una vez que yo detecto que hay falsedad, pues ¿a qué acudo? A la documentoscopia, porque la documentoscopia me va a auxiliar de todo lo que yo puedo aportar al juez ahora. ¿Cómo? Pues ya detecto que hay falsedad. Y fíjense, en la placa de matrícula viene esta ITV, que esto es un sello de ITV de caducidad que aquí caducaría en el año 2013, en diciembre de 2013. Esta sería una original a la ultravioleta, y si paso la ultravioleta sobre
el dubitado, vemos que existen surcos blancos, surcos blancos, lo cual me está diciendo que está manipulada. Esta pegatina que tiene su medida de seguridad, ha sido arrancada de una placa de matrícula alemana y se lo han puesto en la modificada. Bien, entonces, claro, han tenido que falsificar la ITV, lo que es la tarjeta de inspección técnica alemana. Aparte de que, bueno, de que viene en inyección tinta, como pueden observar, si ven que han modificado aquí el número 3, ven que el fondo es distinto a los anteriores números. Y por último, de una forma rápida, ya digo que existen muchísimos documentos y el permiso de conducir de Inglaterra es muy parecido al permiso de conducir provisional de Inglaterra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la legislación inglesa establece que para pedir un permiso de conducir provisional a cualquier ciudadano inglés, únicamente es necesario haber estudiado el teórico y haber aprobado el teórico. Y puede conducir únicamente en Inglaterra siempre y cuando vaya acompañado de alguien cualificado con 21 años de edad o 3 años de experiencia. Se le otorga este permiso provisional hasta que se saque el permiso de conducir definitivo. Como ya digo, no puede conducir solo y solo se ha sacado el permiso, o sea, lo que es la teoría, ¿vale? Esto lo dice la legislación inglesa. Estos son todos los modelos, como pueden observar, tiene sus medidas de seguridad y es muy parecido, aquí lo vamos a ver, muy parecido lo que es el permiso definitivo al provisional. Únicamente cambia la L, pero tiene todas las medidas de seguridad, etcétera. Ahora, a partir de 2021 ha cambiado el modelo, pero vienen siendo más o menos los mismos hasta día de hoy. Bien, pues gracias a la documentonomología es capaz de detectar que ese documento que se convierte en un delito, el que conduce, un inglés que conduce con ese permiso provisional en España, cometería un delito contra la seguridad vial del artículo 384 del Código Penal, por no haber obtenido nunca un permiso de conducción. ¿En base a qué? En el informe pericial que se realiza, pues incluimos la comunicación interpretativa de la Comisión Europea, que ustedes pueden observar aquí, en el que establece que este permiso de conducción provisionales son integrantes de actividades de formación práctica, su expedición es obligatoria, la realización del examen práctico de conducción. También la directiva dice que no es en sí un auténtico permiso, por lo tanto, de forma unánime los tribunales también han establecido en la misma línea como que son actividades, este permiso es de una actividad de formación y no es de por sí un permiso de conducción definitivo. También lo establece el fiscal general del Estado. Al final, conclusión, como hemos dicho, delito contra la seguridad vial. ¿Qué sucede con este permiso de conducción? Que lo voy a poner otra vez. Sucede que en Inglaterra, como hay tantos permisos de conducción a nivel mundial y la zona donde yo trabajo hay muchos extranjeros, ante el desconocimiento de mucha policía de la actuación llevada a cabo por este tipo de permisos, aprovechan que nosotros no tenemos ese conocimiento y conducen en España, vienen de turismo y conducen en España con este permiso de conducción, cuando no pueden fuera de Inglaterra, y en Inglaterra solo con alguien acompañado. Hasta que, gracias a la documentonomología, gracias al estudio de la legislación de este documento, nos pudimos dar cuenta que efectivamente aprovechaban el desconocimiento policial para conducir en España hasta que se empezaron a detener a las primeras personas. Y bueno, con este último ejemplo voy a finalizar
la ponencia y, bueno, nuevamente agradecer a la Red de Profesionales de Seguridad de México por darme esta oportunidad de poder participar en este primer Congreso Internacional bueno, que tanta importancia tiene. Y nada, es mi nombre Valentín Guillén, este es mi correo electrónico y estoy a las preguntas que estimen oportuno. Muchísimas gracias por todo.